Hoy vamos a compartir el secreto, un lugar para obtener recompensa de Dios. Esa es la palabra para hoy, el secreto, un lugar para obtener el galardón de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 1, dice así el Señor Jesús: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y ahí en sus Biblias dice en público, ¿verdad? Pero yo no lo dije así porque esa palabra solamente está en algunos manuscritos que son inferiores. En los manuscritos originales de la Biblia, que son más relevantes, no dice en público. Lo importante es que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensa. Nunca será comparable la recompensa que nosotros podemos recibir de los hombres, nunca va a ser comparable con la recompensa que nosotros podemos recibir de Dios. Y la clave para recibir recompensa de Dios, ¿y a cuánto les interesaría que Dios los recompense, que Dios los galardone? Amén. Yo quiero esos premios, yo quiero esas bendiciones de Dios. La clave para recibir esta recompensa de Dios, dice la palabra, dice el Señor Jesús, que es hacer nuestra justicia en secreto. ¿Qué es nuestra justicia? Porque todos sabemos aquí que nosotros no podemos justificarnos ante Dios para salvación, porque la salvación es por gracia y es un regalo de Dios, y la salvación es por medio de la justicia de Dios. El que nos justifica es Cristo. El que nos justificó en la cruz del Calvario, el que fue a la cruz, el que fue al infierno 3 días y 3 noches, 3 días pasó allá, el que pagó el precio por nuestros pecados para que hoy seamos salvos, perdonados, lavados de nuestros pecados, fue el Señor. Y Él nos regaló esa justicia. Por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. ¿Somos justos? Amén. Porque hemos creído en Jesucristo, no por ninguna obra de justicia que nosotros hayamos hecho. Quiero aclarar esto. Pero el Señor Jesús habla aquí dice, guardaos de hacer vuestra justicia. Es decir, que nosotros sí podemos hacer nuestra justicia. Ahora, ¿qué es nuestra justicia? Nuestra justicia son todas aquellas cosas buenas que nosotros hacemos o podemos hacer en respuesta a la gracia, al amor de Dios, a la misericordia que Él ha tenido por nosotros a través de Jesucristo. Sí hay una justicia nuestra, no para salvación, sino para recibir recompensa delante de Dios, para obtener recompensas. Es decir, que si yo no hago mi justicia, si usted no hace su justicia delante de Dios, quedó claro que una cosa es la justicia de Dios para salvarnos y perdonarnos a nosotros, y otra cosa es nuestra justicia. Nuestra justicia no es para salvarnos. No hay nada bueno que nosotros podamos hacer para salvación, para salvarnos nosotros a nosotros mismos. Él fue el que nos salvó por su amor y misericordia. Nos perdonó todos los pecados. Pero nosotros sí podemos hacer nuestra justicia y Dios recompensa esa justicia nuestra. Ahora, ¿qué es esa justicia nuestra? Si vemos la palabra, ahí mismo en el capítulo 6 de Mateo, por ejemplo, el Señor habla de cuando des limosna, habla también de la oración. Hay otro pasaje que también habla del ayuno. Es decir, cosas buenas, es bueno ayudar a la gente, es bueno ayudar a las personas que tienen necesidad, claro que es bueno. Es bueno orar, claro que es bueno. Es bueno ayunar, claro que es bueno. Pero Jesús dice que nos guardemos de que no hagamos nuestra justicia delante de los hombres,
sino que hagamos nuestra justicia delante de Dios, que no hagamos nuestra justicia para ser vistos de los demás, sino que lo que es importante es que seamos vistos por Dios. Esa es la parte importante. ¿Saben por qué nosotros no les pedimos que pongan nombre a los sobres de las ofrendas o los diezmos? Porque para mí es antibíblico. Porque el Señor dice que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Y cuando Él habla de eso, Él está hablando acerca del dar, acerca del sembrar. Porque a mí no me interesa, y a usted tampoco le tiene que interesar, cuánto usted le da al Señor, cuáles son sus justicias. Porque hermanos, ¿qué recompensa le puedo dar yo? Pero la recompensa de Dios sí vale la pena. Amén. Que nos guardemos de hacer nuestras justicias delante de los hombres para ser vistos. Porque qué triste. Dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre. Cambiar la recompensa de Dios por la recompensa de un ser humano no tiene sentido. Nuestra justicia debe ser hecha delante de Dios. Ahora, ¿cuál es la clave para recibir esa recompensa? Hacer nuestra justicia en secreto. Es decir, que si ayudamos, como Jesús dice ahí, no tocar trompeta, diciendo, hicimos esto, hicimos lo otro. Y como estos hombres que dice que amaban el orar en las esquinas de las calles, para que los hombres los vieran, ya tienen su recompensa. Pero Jesús habla, y es el punto en el que quiero concentrarme, en una parte de nuestra justicia que es la oración. Y esa parte es en el lugar secreto. Jesús dice en el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en el aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Eso es hacer nuestra justicia delante de Dios. Ese lugar, hermanos, si usted quiere recibir recompensa, vean que ya usted, por la gracia de Dios, usted creyó en Jesús y usted es salvo. Pero si usted quiere recibir recompensa, porque son galardones, son premios adicionales, por decirlo de esa forma, de parte de Dios. Es decir, todo lo bueno que nosotros hagamos como hijos de Dios, Dios nos lo premia a nosotros. Él nos recompensa a nosotros. Pero para que esa recompensa venga, yo tengo que hacerlo en el lugar secreto. Es ahí, en el secreto. El Señor dice, cuando tú ores, y la oración es muy importante para nosotros, pero cuando tú ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Cierra la puerta. Cuando usted cerró la puerta, ahí usted y yo entramos en la intimidad con Dios, en una comunión íntima con Él. Es como cuando la pareja entra en su habitación. Cuando el matrimonio entra en su habitación, y los casados y los que tienen pareja me entienden, y los jóvenes pueden imaginar nada más, pero espérense, vendrá el tiempo. Eso es. Por eso Jesús dice, tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Y póngale seguro y cierra la puerta. Como cuando la pareja entra en esa habitación y entra en una intimidad y nadie más sabe lo que ahí pasa. Es un asunto de la pareja. Esa es la intimidad y la relación que Dios quiere tener con nosotros como hijos de Dios, con cada uno de sus hijos, en una comunión, en una relación con Él, en el lugar secreto. Amén. Ahí en ese lugar pasan las cosas más tremendas. Y más de uno está pensando en la pareja, ¿verdad? También. Pero igual, en nuestra comunión con Dios, hermanos, en ese lugar secreto, ahí pasan las cosas más tremendas que pueden pasar en su vida. Es ahí donde empieza todo, es en el lugar secreto. En el secreto, porque es ahí donde Dios ve. Es ahí en el secreto donde Dios ve. Cuando lo buscamos en el secreto. Porque Él ve en el secreto. Dice la palabra, tu Padre que ve en lo secreto. Hay veces que pensamos y el enemigo trata de impedir siempre que nosotros entremos a ese lugar. Qué fácil es entrar a ese lugar. ¿Cuántos tienen una habitación, un aposento o un lugar donde se pueden apartar? Pero el enemigo siempre va a tratar de impedir que usted entre a ese lugar y que cierre la puerta o que se aparte y se aísle en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe las recompensas y las bendiciones que están ahí en ese lugar. Entra en tu aposento, cierra la puerta. Las cosas más grandes que usted puede recibir en esta vida, usted las va a obtener ahí, en ese lugar. Por eso es que vale la pena pasar tiempo
ahí en ese lugar, en la presencia de Dios. Y no importa que le vengan pensamientos y le diga, pero es que hay que hacer esto, es que hay que hacer lo otro. Siempre hay muchas cosas que hacer. Y no importa si uno está cansado, la carne nunca va a querer. Jesús dijo, oren para que no caigan en tentación. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. La carne nunca quiere estar en el lugar secreto. ¿Verdad que es cierto? La carne no quiere estar en el lugar secreto. Si yo preguntara aquí, hermanos, ¿cuántos pasan 2 horas en el lugar secreto todos los días? Probablemente no se levanta ni una mano, ¿verdad? ¿Cuántos pasan 1 hora en el lugar secreto todos los días? ¿Quién sabe? ¿Cuántos pasan media hora en el lugar secreto? Todavía quién sabe. Ya por ahí se comienzan a ver unas manos. ¿Y cuántos pasan 15 minutos y tal vez un poquito más? Y algunos solamente... Bueno, no entran al lugar secreto, solo le dan gracias a Dios cuando están comiendo. ¿Podemos vivir como cristianos de esa manera? Claro que sí. Pero no van a pasar muchas cosas buenas en nuestra vida que solamente se alcanzan en el lugar secreto. Por eso el enemigo trata de impedirnos que estemos en ese lugar. Ese lugar es muy importante para nosotros en la comunión con Dios. Vea Isaías capítulo 26. Nada puede sustituir esos tiempos en el lugar secreto. Ahí pasan las cosas más grandes y más importantes en la vida de los hijos de Dios. Porque ahí es donde se obtienen las recompensas. ¿Cuántos quieren recompensas de Dios? Hermanos, son tantas cosas las que Dios nos puede dar en recompensa. Hermanos, si estamos hablando de recompensas en esta vida, no estamos hablando de las recompensas de la eternidad, estamos hablando de las recompensas que usted puede recibir en su vida diaria. Se obtienen en el lugar secreto. Ahí es donde están. Usted no las va a encontrar en ningún otro lado. Y usted y yo deseamos y necesitamos esas recompensas. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. Por un momento, en tanto que pasa la indignación. Escóndete un poquito. El lugar secreto, hermanos, es nuestro escondite. Hay indignación, hay mal en el mundo. Y por eso Jesús dijo, oren para que no entren y no caigan en tentación. Escóndete un poquito, pueblo mío. Cierra tras ti tus puertas. ¿A qué se refiere esta palabra? Es el lugar secreto. Entrar en el lugar secreto, hermanos, es esconderse del mal. La Biblia dice en Proverbios, el avisado ve el mal, ¿y qué hace? Se esconde. Nosotros estamos viviendo en un mundo de adversidad, en un mundo donde está el mal. Si nosotros no nos escondemos, el mal nos podría afectar. Por eso es que Jesús dice, oren para que no caigan en la tentación. Oren para que no entren en la tentación que proviene del mal. El lugar secreto, hermanos, es un lugar de escondite. Nosotros todos somos tentados en algún momento, pero la tentación, usted y yo no la vencemos en el momento que ya la tenemos enfrente. Nunca nosotros vamos a vencer la tentación en ese momento que la tenemos ahí enfrente. La tentación se vence en el lugar secreto. Usted entra en el lugar secreto a las 6 de la mañana y puede tener la tentación al mediodía, a las 3 de la tarde o a las 11 de la noche. Pero si usted estuvo en el lugar secreto, usted a las 6 de la mañana venció la tentación. Amén. Nunca crea que usted va a vencer la tentación cuando ya se enfrentó con ella. La tentación se vence antes, en el lugar secreto. Es muy importante estar en ese lugar. Ningún hijo ni hija de Dios debe dejar de estar en ese lugar, de buscar ese lugar secreto, porque es ahí donde el Padre está viendo. Cada vez que usted entra en su habitación y cierra la puerta, comienza en su comunión con Dios. De una vez, ahí está el Padre, viéndolo, ahí está mi hijo, buscando mi favor, buscando mi cuidado, buscando mi protección. Amén. Busque Daniel capítulo 1, dice así, y quiero que veamos aquí que Daniel fue un profeta, fue un hombre que desde joven le sirvió al Señor, vivió para el Señor desde joven y vivió muchos años. De acuerdo con la historia, él murió de mucha edad. Él vivió en una época aproximadamente 500 años antes de Cristo.
Pero Daniel fue un hombre muy favorecido por Dios. Vamos a ver algunos favores que Daniel recibía de parte de Dios y vamos a ver por qué él recibía esos favores. Daniel 1:9 dice así: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. 1:20 en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y ahí estaba Daniel. Luego dice, y continuó Daniel, porque ahí estaba él. Capítulo 2, versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. 5:12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltasar. 6:1. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas o sabios diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El 6:28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Vean ustedes la prosperidad de Daniel. La Biblia dice que desde que él era joven, junto con otros 2 compañeros, él propuso en su corazón no contaminarse. Lo que pasa es que Daniel era proveniente de los judíos, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. En cierto momento, por la desobediencia del pueblo de Dios, el pueblo fue cautivado y fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces los judíos eran cautivos en Babilonia, estaban bajo, en ese momento, el reinado de Nabucodonosor y escogieron a unos cuantos jovencitos para enseñarlos en las leyes de los babilonios. Y entre esos fue escogido Daniel. Y desde joven Dios prosperaba, desde joven Dios respaldaba a Daniel. Y Daniel era una persona común como cualquier otro. Pero había algo que Daniel hacía, que lograba que el favor de Dios estuviera con él. Y toda su vida pasó y uno ve la historia y no importa quién era el rey. Si era Ciro o si fue Nabucodonosor o cualquier rey que estuviera, porque él vivió muchos años. Y los reyes dejaban de ser y ahí seguía Daniel. Él estaba muy joven cuando empezó su historia con Dios. No importa quién fuera el rey, no importa lo que pasara, no importa quiénes fueran sus enemigos, no importa las trampas que le pusieran, no importa las trampas que el diablo nos ponga a nosotros. Dios siempre lo libraba, Dios siempre lo ayudaba y Dios siempre lo prosperaba. No importa la época, no importa la edad, no importaba quién fuera el rey. No importaba ninguna circunstancia, él siempre veía y recibía la recompensa de Dios, porque había algo que él hacía, y esa es la clave. Y él era una persona común, era como cualquiera, igual que nosotros. Y ahora nosotros, por medio de Cristo, somos hijos de Dios. Pero Jesús dice que nosotros podemos hacer nuestra justicia. Usted y yo podemos hacer nuestra justicia delante de Dios y recibir recompensas de parte de Dios. No importaba lo que sucediera. En una oportunidad lo echaron al fuego y no se quemó. Dios lo libró. Y después de que lo libró, lo prosperó. Había algo que Daniel hacía. Y ve ahí mismo en Daniel capítulo 6, cuál era el secreto de Daniel para que Dios siempre lo favoreciera. Cuenta la historia que más o menos después de que Daniel tenía 80 años de edad, Dios le permitió volver a Jerusalén libre. Ya terminó la cautividad porque vino un rey en un tiempo dado y le dio la libertad a los judíos. Y entre esos, Daniel iba libre hacia Jerusalén. Fue libertado. Pero ¿cuál era el secreto de Daniel? Capítulo 6,
versículo 1, 6:1. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y ese era el secreto de Daniel. Ese era su secreto. Y ese es el secreto. De eso fue lo que Jesús habló cuando él dijo: tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, y tu Padre te va a ver ahí en ese lugar. Tu Padre te va a ver ahí en ese secreto. No te preocupes porque nadie más te vea. No te preocupes porque nadie más te oiga. Nada más ocúpate de estar en la presencia de Dios y ten fe. Hay que creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Dice Hebreos: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que hemos creído en Él creamos que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Hay pequeñas cosas, podríamos decir, cosas que no son tan difíciles de hacer y que son las cosas que marcan la diferencia en nuestra vida. Y estar ahí en el lugar secreto cada día, hermanos, es muy importante. Es muy importante. Eso va a marcar la diferencia en nuestra vida. Eso es lo que va a marcar entre que usted tenga o no tenga la bendición, la recompensa, el galardón. Porque Dios es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. Y el lugar secreto es el lugar para buscar a Dios. Amén. Ese era el secreto de Daniel. 3 veces al día. Ahora usted se preguntará, cerraba la puerta pero abría la ventana, ¿verdad? Porque dice ahí que entraba en su aposento y abría la ventana. Pero es que Daniel abría la ventana hacia Jerusalén. Porque los judíos, como en ese tiempo la presencia de Dios para los judíos se manifestaba en el templo de Jerusalén, entonces Daniel, como estaba cautivo en Babilonia, entonces él abría la ventana que iba hacia el lado de Jerusalén, porque él estaba buscando la presencia de Dios. Nosotros hoy no necesitamos abrir la ventana, porque la ventana suya, quién sabe hacia dónde da. Mejor no la abra. Las ventanas de los cielos están abiertas más bien. Nosotros miramos hacia arriba. Jesús miraba hacia arriba como hijo de Dios y él decía: Padre, gracias. Él miraba hacia el cielo. Lo buscamos a él. Pero esa era la razón por la cual Daniel abría la ventana. Pero el secreto, hermanos, de Daniel es que él pasó toda una vida, desde joven hasta el final de su vida, siendo ayudado por Dios, viendo milagros, siendo prosperado por Dios. No importa las trampas que le pusieran sus enemigos, él siempre salía victorioso. Él tuvo una vida de batallas y de victorias. Siempre salió victorioso. ¿Por qué? Porque él buscaba a Dios. Él buscaba al Señor en el secreto. Él entraba en su habitación y buscaba al Señor. Y ese es el secreto. Es fácil. Es fácil.
Sí es fácil, nada más que la carne no quiere buscar el secreto. Por eso esto se hace en el Espíritu y a través de la fe. Yo le creo a Dios, yo le creo al Señor Jesús, que sus palabras son verdad. Si el Señor Jesús dice que haciendo esto, que entrando en el lugar secreto cada día y buscando su presencia, Él me va a recompensar, hermanos, yo le aseguro que eso es así y yo lo he visto en mi vida. Yo lo he visto y yo sé que muchos de ustedes lo han visto en su vida. Pero no se nos olvide que existe el lugar secreto. Es ahí donde el Padre ve. Y entre más tiempo estemos en el lugar secreto, y no importa, puede ser que no sea una habitación, puede ser algún lugar apartado. El asunto es estar en el secreto. ¿Saben qué pasó con Daniel después de que oró? Vamos a seguir leyendo ahí. ¿Saben qué le pasó a Daniel cuando estos hombres le pusieron una trampa para deshacerse de Daniel? Porque Daniel tenía un espíritu superior que era parte de las recompensas de Dios. Hermanos, si usted quiere, ¿cuántos quieren sabiduría? ¿Cuántos quieren inteligencia espiritual? La necesitamos. Esos son recompensas de Dios. Daniel tenía un espíritu superior, era más sabio, más inteligente que toda esa gente que estaban ahí. Entonces el rey pensó en ponerlo sobre ellos. Entonces le pusieron una trampa para deshacerse de él. Ahí mismo en el versículo 11, 6:11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces le respondieron y le dijeron, delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Tenía fe en Dios este hombre. Entonces Daniel le respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Saben que buscar el lugar secreto es confiar en Dios. Si yo confío en Dios, yo busco el lugar secreto, porque yo sé lo que viene por ahí. Yo sé que ahí ese es mi escondite. Yo sé que por ahí viene mi bendición. Versículo 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por los siglos,
y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y a este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amén. Gloria a Dios. Ese Dios de Daniel es el mismo Dios suyo y mío. ¿Vale la pena ir al lugar secreto? Hermanos, Daniel era un hombre común que creía en Dios y que conocía el secreto para obtener la recompensa de Dios. Yo no puedo hacerlo por usted. Amén. Usted no puede hacerlo por mí, porque cuando se entra a ese aposento, hermanos, es uno solo. ¿Solo es usted o solo soy yo? Es uno a uno, cerrada la puerta, en el secreto con Él, solamente. Igual que Daniel, nosotros enfrentamos muchas cosas aquí, pero si hacemos las palabras del Señor Jesús, de entrar en el lugar secreto siempre, si seguimos este ejemplo de Daniel, nosotros también, hermanos, nosotros también estaremos viviendo bajo el favor de Dios, bajo la bendición de Dios, recibiendo la recompensa y el galardón de Dios. Amén. Ese lugar secreto es único. No lo podemos reemplazar con nada. Así que busquemos ese lugar cada día, hermanos. Busque ese lugar secreto cada día. Créale al Señor y usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Levante sus manos al Señor. Señor, te damos gracias esta mañana por tu misericordia. Tú eres nuestro Padre Celestial, que nos amas, que tienes lo mejor para nosotros. Señor, ayúdanos cada día, Señor, a vencer todos los obstáculos que se puedan presentar para evitar que nosotros busquemos ese lugar secreto. Que te busquemos a ti, Señor, con la puerta cerrada. Ayúdanos a vencer todos los obstáculos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tenemos acceso a tu presencia, acceso con confianza. Señor, gracias, porque por medio de la sangre de Jesucristo, todos nuestros pecados han sido lavados, han sido quitados. Y hoy sabemos, Señor, que tú nos oyes. Señor, queremos aprovechar la gran oportunidad que tú nos has dado de poder venir a ese lugar secreto. Es un privilegio poder llegar delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que somos dignos de estar en ese lugar y hacer nuestra justicia delante de ti, para que tú nos veas, para que tú, Señor, nos oigas, y para que tú nos guardes, y para que tú, Señor, nos galardones, Señor, con todas esas cosas maravillosas y preciosas. Señor, gracias, porque yo sé que cada uno de los que hagamos tu palabra, veremos la bendición y veremos la gloria de Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor, que Él merece la gloria. Gracias, Señor Jesucristo. Te honramos a ti, Señor. Amén.